Un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Dios le bendiga, amado del Señor. Este es tiempo de gloria y misericordia, un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Y hoy, como siempre, los sábados tenemos una grabación muy hermosa porque el Señor nos ha dado un tema especial, la gran tribulación. Hoy vamos a estar hablando con este panel selecto, siempre la compañía del hermano Pastor Daniel, Pastor Eduardo, el ministro Yader Luna y nuestra ministra, la hermana Saray de Díaz. Así es que, y este es su hermano de siempre, Donald Díaz, ministro del Dios Altísimo. Así que hoy vamos a estar tocando este tema que realmente es un tema de los señales de los últimos tiempos. Y vamos a hablar de lo que es la tribulación, recordando que tribulación es significado según la RAE, es congoja, pena, tormento, es un momento de aflicción moral y angustioso. Y hoy vamos a estar tocando temas para entrar sobre qué es la gran tribulación y a ver que la misma palabra, bajo la luz de la palabra, podamos entender a través del Espíritu Santo qué Dios quiere darnos a nosotros en esta noche. Así que vamos a darle sin más el pase a nuestro hermano Eduardo, que nos acompaña en esta noche, para que nos dé esa definición del concepto de gran tribulación, que a veces no lo tenemos muy claro y me incluyo yo, tenemos esas dudas porque se habla de tribulación, de gran tribulación, y queremos que el hermano, según la Biblia, según lo que he podido investigar, lo que ha estudiado, lo que el Espíritu Santo le ha puesto, ¿qué significa la gran tribulación? Adelante, hermano Eduardo. Amén, bendiciones, buenas noches. Como dice el pastor Donald, nosotros tenemos que entender qué es lo que es la gran tribulación. Vemos que el Evangelio de Mateo 24 explica detalladamente lo que ocurrirá en la tierra a medida que se acerca el momento de su segunda venida. Tenemos que entender de que Mateo 24 nos explica a nosotros de que habrá rumores de guerra, nación contra nación, habrá peste, habrá hambruna, pero eso no es la gran tribulación. Ese es un concepto que nosotros, la Biblia llama a principio de dolores. Si hablamos de la gran tribulación, nosotros tenemos que ver lo que está antes de la gran tribulación. Entramos en un patrón. Hoy, actualmente, estamos en un patrón que se llama principio de dolores. El libro de Apocalipsis no habla de 4 jinetes. Los 4 primeros jinetes son los principios de dolor. Si hablamos de los 4 primeros jinetes, hablamos que es un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, y el caballo blanco significa de que van a venir muchos engañando la palabra de Dios, hablando que vienen de parte de Jesucristo y van a engañar a la gente. Entonces tenemos que entender que el caballo rojo significa que va a haber una gran tribulación, una mortandad de que va a traer luto, va a traer tristeza para la humanidad. Pero eso no es la gran tribulación, eso es principio de dolor. Si hablamos de la gran tribulación, Jesucristo hablaba sobre estas señales tras describir el engaño religioso, hambre, peste y terremoto que habrá en la tierra, advierte que además os entregarán en tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Desde ahí, desde el sello quinto, empieza lo que es la gran tribulación. Desde el sello quinto, hablamos del sello quinto, hablamos de los primeros 4 sellos. Esos primeros 4 sellos tienen 4 jinetes y esos 4 jinetes ya están en una serie de cuestiones que se llaman principios de dolores, ¿verdad? Entonces, esos principios de dolores, en el quinto sello, cuando ya hablamos de los que son muertos por la sangre de Jesucristo, hablamos que son muertos por la sangre de Jesucristo. Ellos que murieron en la sangre de Jesucristo, sus almas fue a los cielos. Ellos están en un altar orando y clamando por justicia. El libro de Apocalipsis habla que ellos claman por justicia. Y cuando claman por justicia, Dios está mirando la sangre. Eso me lleva al libro de Levítico 4:7, de los sacrificios que se hacían en el altar. La sangre derramada por cada sacrificio era la sangre que Dios reclamaba. Me lleva también al libro de Génesis, capítulo 4, cuando Caín mató a Abel. Dios le dijo, la sangre de tu hermano me clama por justicia. Entonces, desde ahí, del quinto sello para adelante, empieza lo que es la gran tribulación. Empieza porque la sangre de los justos está clamando por justicia. Pero si hablamos que es la gran tribulación, vean todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo.
Si estamos viendo todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, estamos viendo que ya hubo rumores de guerra nación contra nación. ¿Qué está pasando? Miren, una potencia muy grande que es los Estados Unidos, ahora mismo ha perdido el liderazgo entre todos los países, entre todas las naciones. Ha perdido ese liderazgo. Todos los países alrededor que están detrás de Estados Unidos están armados para formar una guerra nuclear. Desde ahí ya nosotros tenemos que tener un contexto bíblico de qué es lo que viene como la gran tribulación. El mundo se está precipitando a lo que se llama la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Dios sostiene los rollos y comienza a abrir los rollos. En el quinto sello empieza lo que se llama la gran tribulación. Entonces estamos viendo de que la gran tribulación, el nombre de la gran tribulación se debe a que este será el periodo más crítico y devastador que la humanidad haya visto. Jeremías 37 nos lo dice y también le describe como el tiempo de angustia para Jacob. Pues los descendientes modernos de las 12 tribus de Israel, Dios reveló que los dos que serían los más afectados, dijo, para entrar a la tribulación. La gran tribulación que dice que no habrá un periodo de gran, ni lo habrá más. Lo que viene es más fuerte, lo que viene es peor, lo que viene es desolador, devastador. Mismo Jesucristo lo habla en el libro de Mateo 24, capítulo 9, nos está diciendo de que no habrá una gran tribulación, ni lo habrá jamás después de esta. Eso tenemos que prepararnos física, mentalmente, nuestra mente en Cristo Jesús para soportar lo que viene. Sabemos de que van a morir bastante. Una cuarta parte de la humanidad va a ser muerta, casi más de 20,000 personas, por decir la cuarta parte de la humanidad. Entonces tenemos que entender de que la gran tribulación no es algo que la gente tiene que omitir, tiene que apegarse a lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos está hablando cada día más, nos está instruyendo de lo que viene como la gran tribulación. Adelante. Amén, amén, Pastor Eduardo. Gracias por esa explicación, esa introducción. Básicamente también tocó temas de tiempo angustioso, de tiempo de congoja, de dolencia, y también tocó temas de leve tribulación. Estamos pasando una leve tribulación comparado a la gran tribulación. La verdad es que estamos en un momento difícil, debemos estar percibidos, ¿no? Como lo dice la palabra. Así que vamos a darle paso entonces a nuestro hermano Jader Luna, llevando la misma línea, el mismo enfoque. Se habla de poderes espirituales, de maldad que van a ser expuestos durante la gran tribulación. Quisiéramos ver si nos toca ese tema, hermano Jader. ¿Cuáles son? ¿Cuántos poderes se habla y cuáles son? Adelante. Muy buenas noches. Bueno, sí, tema bastante serio, ¿verdad? De la tribulación, dolor, tristeza. Bueno, efectivamente, hermano Donald, hay unos poderes que están aquí interviniendo, ¿no? Así como hay un poder divino, el cual nosotros creemos que es Jesucristo, el Espíritu Santo, también hay poderes que van a intervenir en este periodo de tormento para la humanidad. Y según la Biblia, bueno, son 3 poderes los cuales van a estar allí, que son la bestia. La Biblia nos habla de una bestia. Esta bestia va a tener señales, lo encontramos en Apocalipsis 13, del 1 al 10, que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y vio una de sus cabezas como herida de muerte tierra en pos de la bestia. Bueno, no lo voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero hay aquí un tema de este poder, ¿no? Y hay algo que me causa intriga, y es que dice en el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Se le permitió. Entonces, Dios no está fuera de todo lo que está pasando. Dios permite muchas cosas, pero tiene un plan soberano, ¿no? Ahí cabe notar eso, porque dentro de todo esto que aparentemente fuera dolor y tristeza, pero hay un plan de Dios allí. Entonces dice, se le permitió. Dios permite muchas cosas, ¿no? Pero todo está dentro del plan de Dios. Entonces tenemos ese primer poder, que es la bestia,
hace grandes maravillas y que las personas van a creer en eso. Y esta bestia también es la encargada de poner el sello de cuál habla la palabra, el sello en la mano derecha o en la frente. Tenemos el segundo poder, que es la gran ramera. La encontramos en Apocalipsis 17. Esta gran ramera dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta gran ramera nos habla a nosotros de cómo todas esas dogmas, todas esas doctrinas que no son de acuerdo a la voluntad del Señor han entrado a formar parte, entre paréntesis, se ha permitido de que entren a formar parte de nuestras creencias, de lo que realmente es una doctrina sana. Entonces, esta gran ramera ha permeado esa sana doctrina y ha corrompido, porque vemos nosotros, que hemos ya hablado en temas anteriores, cómo han surgido diferentes sectas, diferentes religiones, y todas tienen unos conceptos, ¿no?, de hombres. Entonces, han permeado, esta gran ramera ha permeado eso, permite, dice aquí que ha fornicado con reyes, porque permite muchas cosas. Nosotros tenemos una sola creencia, que es Jesucristo, pero cuando nosotros empezamos a permitir que eso entre a nuestra vida, ahí estamos fornicando, somos unos fornicadores, porque le estamos faltando al Señor. Nosotros, así como los que estamos aquí, que somos casados y tenemos nuestras esposas, nosotros somos fieles, y de hecho la palabra hace esa comparación, ¿no?, de que somos la esposa del Señor. Entonces, una esposa santa es fiel a su esposo, pero cuando esa esposa también tiene actos por fuera de su lecho matrimonial, entonces hay un acto de fornicación. A eso se refiere, que estamos fallándole al Señor porque estamos permitiendo creer en otras cosas que de verdad que están mal y que el Señor no las autoriza. De verdad que ese no es el plan de Dios. También nos habla de otro poder, que es el anticristo. Y aquí cabe notar algo que encontré, que me causó pues mucha curiosidad, de que el anticristo como tal, que el Apocalipsis nos habla, que va a ser este personaje, que va a tener mucho poder, pero encontré en Segunda de Tesalonicense 2 al 4, dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Primera de Juan 4, 3 dice así. Juan 4, 3 dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, se va a manifestar allá en la gran tribulación, pero realmente ya se encuentra, según la palabra de Dios, ya haciendo ese trabajo, ese preámbulo. Y lo podemos ver, como lo dice el pastor Eduardo, que ya hay un principio de dolor, ya hay una manifestación que va a ser visible, se va a expresar en su máxima expresión, se va a ver en su máxima expresión, en esta gran tribulación, ¿no?, donde todos esos poderes convergen y se va a ver este caos, pues, total. Pero ya hay un preámbulo, ya vemos un preámbulo para que esa bestia aparezca, se está creando el espacio, se está creando el ambiente perfecto para que esa bestia de la cual nos habla la palabra, para que la gran ramera y el anticristo pues hagan su aparición. Y de verdad que creo que estamos en un momento en el cual no tenemos que causar pues caos o angustia o empezar a preocuparnos o empezar a proyectar pues ese miedo y ese terror. La verdad que yo pienso que, a diferencia de eso, nosotros tenemos una convicción de salvación. Eso es lo que tenemos que empezar a reflejar y empezar a compartir, de que hay un plan de Dios, que sí es verdad que aquí hay un panorama bastante fuerte, pero que Dios tiene un plan perfecto para todo aquel que se acoja a ese plan. Amén. Amén. Gracias, ministro Hader. Gloria a Dios por esa explicación
Exactamente, hay tres poderes, ¿verdad? El enemigo siempre quiere imitar al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vemos aquí cómo interviene también para confundir. Así que vamos a darle entonces la participación de nuestra hermana Saray. Antes el hermano Eduardo tocó el tema de los sellos. Los sellos, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo, pero se habla de unos sellos en la Biblia y queríamos que a ver si la hermana Saray nos puede tocar unos detalles acerca de esos 7 sellos. ¿Qué son los 7 sellos de los que habla la Biblia? Se habla mucho de esos sellos. Adelante, hermana Saray. Bendiciones a todos, muy buenas noches. Bueno, la pregunta está en Apocalipsis capítulo 6. Todo el capítulo 6 lo puede leer. Habla sobre un rollo sellado con 7 sellos. Cuando Cristo abra estos sellos, comenzará entonces la gran tribulación. Por lo tanto, cada sello tiene su acontecimiento. Si ustedes lo leen detenidamente, ustedes sabrán cuáles son. Entonces, en Apocalipsis 6, 1 al 8 también leemos que cuando los primeros 4 sellos se abran, saldrán 4 caballos, de los cuales el hermano Eduardo estaba hablando en antes, son jinetes, o sea, 4 caballos con jinetes por la tierra para conquistar y propagar la guerra, el hambre y la muerte. Esto corresponde con bastante exactitud a lo que Jesús dice en Mateo 24, 6 y 8, donde dice que después de estos poderes están sueltos. Siempre habla sobre estas, cuando abre el primer sello, el segundo sello, todo lo tiene definidamente. Entonces, cuando el quinto sello se abra, muchos cristianos serán asesinados y martirizados. ¿Por qué? Por la fe en Cristo. Entonces, ahí empezará la gran tribulación. También tenemos que en Apocalipsis 6 también y Mateo 24 está claro que las condiciones en la tierra serán las peores jamás vistas. O sea, si vimos algo peor que está pasando en la tierra, esto va a ser peor. Entonces, las personas se regirán por el odio y el orgullo. Y los cristianos serán perseguidos, asesinados por su fe, la anarquía se volverá, abundará, los falsos mesías, falsos profetas se levantarán. Todo esto acontecerá cuando Jesucristo abra este rollo. Y es el único que puede abrirlo. Porque dice Juan que él miró y vio para ver quién podía abrir este sello, pero no tuvo a nadie, sino que Jesucristo fue quien lo abrió. Así que, mis hermanos, estemos atentos, porque creemos que a veces en la gran tribulación, como decía el hermano Eduardo, puede estar pasando ahorita en el mundo. Hay personas que dicen que estamos en la gran tribulación, pero no es la gran tribulación, porque Dios abra estos temas. Amén. Gracias, ministra Saray. Gloria a Dios por esa intervención. Así que vamos dándole paso al hermano Eduardo. Se habla de todo evento tiene un orden. Cuándo suceden las cosas y por qué. Queremos ver de repente cuándo comienza la gran tribulación. Usted tocó el tema sobre la gran tribulación al comienzo de que empezamos la grabación, pero queríamos saber cuándo comienza exactamente la gran tribulación, según la Biblia. ¿Después de qué evento? Amén. Miren, es muy complejo este término. ¿Sabes por qué? Porque en el pasado creíamos que la gran tribulación había empezado en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Imagínate, desde ese tiempo, 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, y la guerra terminó en 1918. Pensábamos que Jehová había hecho que se acortaran aquellos días, Mateo 24, 21, 22. ¿Pero para qué? Para que los ungidos que quedaran en la tierra predicaran en las naciones, ¿verdad? Creíamos también de que después de completar esa predicación, el mundo de Satanás sería destruido. Por lo tanto, pensamos que la gran tribulación tenía tres partes. Había empezado en 1914, se había interrumpido en 1918 y terminaría en el Armagedón.
Entonces, si vemos la profecía y estudiamos la profecía, la palabra de Dios sobre los últimos días, nos damos cuenta que una parte de esa profecía se cumplía en dos ocasiones, Mateo 24, 4 al 22, ¿verdad? La primera vez fue en el siglo I y se cumplió en la región de Judea. La segunda vez sería, vemos que lo que entendemos es que si vemos el patrón, nosotros tenemos que entender que nuestros tiempos, que estamos ahora mismo, la segunda vez que sería en nuestro tiempo y se cumpliría en toda la tierra, al comprender que eso vimos que también terminaríamos en cambiar nuestra forma de entender algunas partes de la profecía. Entonces vemos que algo está pasando. No es en 1914, no es en 1918. Si vemos el Evangelio Mateo 24, estamos viendo que ya desde ahí ya estamos empezando. Estamos empezando, como lo dije, principio de dolores. Estamos empezando. Este es el tiempo de nosotros. En este tiempo se llaman dolores de angustia. Menciona Mateo 24:8, dolores de angustia. El siglo I de Jerusalén y Judea también sufrieron dolores de angustia. Desde ese año, en el año 33 hasta el año 66. Así que imagínense, ¿cómo sabremos que ha comenzado la gran tribulación? Es la respuesta, ¿no? Jesús nos dijo, cuando alcancen a ver las cosas repugnantes a causa de la desolación, como se habló de ella por medio del profeta Daniel, en el lugar santo, entonces nosotros tenemos que usar el discernimiento para entender de que estas palabras se están cumpliendo por primera vez en el año 60, cuando el ejército romano ve todas esas clases de repugnación. Entonces, hoy en día, las profecías de Daniel están dando a entender de que nosotros estamos entrando en el patrón de apertura de principio de dolores, antesala a la gran tribulación. No nos desviemos de estos puntos, de estas señales que Jesucristo dio, cuando empieza la gran desolación, la gran destrucción. Todo esto ha sido por la desobediencia de los hombres. Todo esto ha sido porque yo le llamo que el hombre es recto en su propia opinión. Acuérdense que las grandes potencias de todo el mundo comenzaron a hacer más armas mortales, más armas químicas, inclusive armas nucleares para destruir el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero entendemos de que todas estas cosas van a empezar, y todo esto tiene su etapa. La etapa de la angustia de dolores, entramos después a lo que es la gran tribulación. Entonces, estas etapas nos están mostrando con las señales que Jesucristo habló, que el que está en Judea, hacia abajo ha recobrado. ¿Por qué? Porque ya lo dije, habrá una gran tribulación y no habrá más tribulación. Yo tengo por entendido que nosotros somos una generación privilegiada. La generación de nosotros está viendo la antesala de los principios de dolores y vamos a la antesala de la gran tribulación. Así que hay que prestar atención porque realmente Dios está hablando cada vez más. El libro de Apocalipsis y Mateo nos está diciendo cómo nosotros podemos ver el manual de vida que es la Biblia, que nos habla cada día para que nosotros entendamos las cosas que van a venir. Se habla de peste, se habla de hambruna, ya todo está pasando, rumores de guerra ya pasó. Entonces son antesalas a la gran tribulación, son antesalas a que nosotros nos preparemos, como dice Jesucristo, transforma tu mente y cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Eduardo, por esa intervención. Gloria a Dios. Así es, debemos estar claros pues de este acontecimiento y llevar a otros a los pies de Cristo a que puedan conocer la palabra y que por la palabra sea revelada esta profecía que es de fiel cumplimiento en la Biblia. Así que vamos a darle el paso al hermano Daniel Bayona, que nos dé una ilustración. Bueno, el hermano Eduardo ya tocó un tema, pero que nos dé una ilustración sobre la diferencia. Se habla de tribulación y gran tribulación. Y a veces yo me preguntaba, ¿hay alguna similitud? ¿Es el mismo concepto? Porque la otra lleva un adjetivo que es gran. Significa un adjetivo que modifica tribulación. Entonces, una gran tribulación y una tribulación. ¿Qué nos pudiera brindar ahí el pastor Eduardo, pastor Daniel Bayona, acerca de esta diferencia entre tribulación y gran tribulación? Para estar claro. Buenas noches, adelante. Bendiciones para todos. Un gusto de verlos otra vez, un día más en este programa para todos los que nos ven y nos escuchan.
Sí, en cuanto a la pregunta, la diferencia que podemos dar, ya que los expositores anteriores abarcaron bastante. Yo voy a agarrar un poquito nada más porque ya lo que dijo mis amados hermanos, amado Jader, amado hermano Eduardo, hermana Saray, han traído una lluvia de información bíblica. Han traído un tsunami de información a todos los que van, le han traído pasajes, le han traído libros, pero yo voy a añadir algo pequeñito. Dice que muchas personas, aún los de la iglesia, más que todos los de la iglesia, las denominaciones confunden tribulación con gran tribulación. Y son dos cosas diferentes. Voy a agarrar un poquito de lo que dice la hermana Saray cuando hablamos de Apocalipsis 6, específicamente del capítulo 6, versos 15 al 17, podemos ver que ahí declara Dios un comienzo del sexto sello, lo cual ocurre al principio de Daniel, en las semanas 70, justo antes del rapto. Traigo un compendio de temas anteriores, un compendio del tema actual, y esto nos lleva, amados, a reflexionar que la gran tribulación empieza a la mitad de la semana 70 de Daniel, como lo describe Apocalipsis capítulo 13, que habla de la bestia que sube del mar, es cuando Satanás es expulsado del cielo y viene a la tierra para morar en el anticristo. Esto nos va a llevar a la abominación desoladora que mencionaron mis hermanos, de que habló Daniel 9:27, y añado un versículo, 2 Tesalonicenses 2:4, y bien mencionaron mis hermanos Mateo 24, y me voy a especificar en el verso 9. Y se los leo rapidito, ya muy conocido ese verso. En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Bien, esto lo vemos, hermanos, desde el primer siglo de la era cristiana, la tribulación. La iglesia primitiva pasó por momentos duros, difíciles. Muchos de los apóstoles fueron encarcelados, humillados, y otros que siguieron la palabra, como Esteban, fue muerto. Eso lo narra el libro de Hechos, capítulo 7 en adelante. La muerte de Jacob, y cuando Pedro es encarcelado, lo vemos en Hechos 12. Y podríamos leer muchas citas, pero eso no es la gran tribulación. Eso solamente son una tribulación desde los inicios hasta el día de hoy. Por eso que en 2 Corintios capítulo 4, verso 7, ese me fascina, ese versículo, porque dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es tribulación. La gran tribulación, hemos visto, hemos leído, hemos investigado, estudiado, se cree que puede ser muy probable después de la segunda mitad de esta semana, ¿no? De estos 7 años, que va a ser dividido en 2 partes. Y se cree que la segunda semana, la primera parte de esta semana va a estar bueno, aparente paz, todo va a ser muy, muy armonioso, pero la segunda ya comienza lo que es la gran tribulación. Se van a ver cosas que nunca ha vivido la humanidad, pero algo que hago énfasis, la iglesia del Señor, usted y yo no vamos a estar. Solamente es una información para que lamentablemente aquellos que se van a quedar vean y comprueben de que lo que se les predicó en estos tiempos, la palabra se tuvo que cumplir tal como está dicho. Entonces, la tribulación y la gran tribulación pues se plasma en eso. Son tribulaciones, aflicciones, persecuciones, muchas dificultades. Mire lo que pasa, mi hermano hablaba de las guerras, y es un privilegio, que una palabra que también está muy fuerte hoy en día, como el ser una de la última generación, imagínense. Si vamos a la historia, el 15 de mayo de 1948 Israel se proclama nación, y 70 años que dura esta semana, pues se pudo haber cumplido el 2018. Y estamos en los descuentos, amados hermanos. Nadie sabe el día ni la hora, pero ya pasamos, imagínense, ya estamos en el 21, han pasado 3 años y seguirán pasando los años, pero nosotros tenemos que vivir como que hoy fuera el último.
y vivir consagrados, vivir acorde a lo que Dios está mandando de su iglesia. Por eso que termino con esto en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Dice que estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Estamos nosotros preparados? Así que sigamos adelante, amado hermano, y lo poco que le he podido aportar, ya que como dije al principio, mis hermanos pues ilustraron mucho con los pasajes mencionados. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Daniel, por ese aporte. Muy significativo. Sí, también recordándonos que me gustó de lo que usted dice, indica ahí que para la gran tribulación ya no estamos, o sea, el arrebatamiento de la iglesia se va a dar antes de la gran tribulación. O sea, que todos nos vamos a ir en ese paquete en el nombre de Jesús, si estamos vivos físicamente o ya hemos partido y resucitaremos los primeros en Cristo, ¿no? Seremos levantados primeramente, pero gloria a Dios, porque eso nos da un pantallazo pues de lo que la diferencia puede, porque yo también tenía esa pregunta, tribulación y gran tribulación. Esos 7 años que usted habla, muy interesante. Así que vamos entonces, vamos a continuar con el hermano Hader. Hermano Hader, sabemos que en cada evento se dan algunos pasos y hay algunas características o perfiles, pero vamos a ver cuáles son algunos de los eventos que caracterizan y diferencian la tribulación y la gran tribulación. Nos podía dar unos detalles en esa diferencia, pues en las características de ambas, la diferencia. Amén, amén. Bueno, hablamos de esta gran tribulación y así como usted lo mencionaba hace rato, que un detalle muy, muy importante de notar, que el enemigo también, él es un imitador, ¿no? Él quiere siempre imitar lo que el Señor hace, él lo quiere imitar también. Y siempre utiliza también así como la palabra de Dios, el Señor nos habla de que somos tripartitos, de que el Espíritu Santo es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Acá también él trata de simular eso, ¿no? Y esta tribulación también viene en 3 etapas. O sea, hay 3 etapas por allí también muy particulares, que en la tribulación, en lo que se va a dar, viene la primera, que es la etapa de los 7 sellos, ahí donde viene el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ese es uno de la primera etapa, de lo primero que podemos ver ahí. La segunda etapa se caracterizaría por el sonido de las 7 trompetas en el cielo, y ahí se va a dar, como ya la iglesia se fue, la primera etapa donde viene esa tribulación, la iglesia ya no va a estar aquí, va a quedar ese remanente el cual hablábamos en el audio, en el programa anterior, en el programa anterior, de esas personas que se quedaban, ¿no? Ese segundo fruto, habla aquí. Es el primer fruto que somos nosotros, lo creemos por fe, de que nos vamos a ir en ese primer viaje, pero ese segundo fruto, las personas que se quedan aquí, que después decidieron creer en el Señor, van a estar aquí en esta segunda etapa, ¿no? Obviamente sufrido, pero van a estar allí, demostrando ese amor a Dios, y bueno, está en esta parte, y va a haber una tercera etapa, que es cuando se derrama la ira de Dios y viene Satanás, el anticristo, lanzado ese lago de fuego con sus seguidores. Ahora, cabe notar que ese lago de fuego el Señor no lo hizo para nosotros ni para ninguno, lo hizo para Satanás y sus esbirros, ¿no? Y es muy importante tener esto presente. Nosotros de verdad no fuimos hechos para después ser calcinados. Nosotros fuimos hechos para gozarnos con el Señor. Esa es la voluntad de Él. Y aquí una pequeña anotación que decían mis hermanos, sobre todo este tema de las señales, porque hablamos mucho de las señales, ¿no? Desde Mateo 24 hablamos de las señales antes del fin y todo eso. Y analizando, si nos damos cuenta, Dios nos ha capacitado aunque suene así un poquito, de que Dios nos ha capacitado y nos ha dado esa capacidad, valga la redundancia, perdón, nos ha dado esa capacidad de identificar señales. Si nosotros nos damos cuenta, los campesinos utilizan señales, siembran en su tiempo,
Si miramos, los marinos usan señales para navegar. Usted que conduce también usa señales de tránsito, y todos estamos muy familiarizados con esas señales. Pues el Señor nos ha dado esa herramienta para que podamos percibir en los cristianos, acá nosotros que pues, estamos siguiendo al Señor, también tenemos la capacidad de ver esas señales. No estamos buscando señales, como dice la palabra, que algunos buscan señales, nosotros no estamos buscando señales, pero Dios nos ha dado la capacidad de ver esas señales. Y las señales, las cuales habla Mateo 24, todo aquel que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, las puede ver. Y podemos, así como lo dice el pastor Daniel, ya estamos en cuenta regresiva. No sabemos el tiempo ni la hora, porque el Señor obviamente no lo especificó, pero sí nos dio esas señales para que estemos apercibidos, y nos habla de las 10 vírgenes, 5 apercibidas y 5 no, por este tema, ¿no? Dios ha preparado a su pueblo para que ya vayamos haciendo las maletas y estemos preparados. No sabemos cuándo es el momento, y usted ya tenga sus maletas preparadas allí para cuando venga el Señor se vaya en el primer viaje. Amén. Amén. Gracias, hermano Jader.